Ok, bueno, comentábamos que vamos a continuar revisando la parte de los diccionarios y comentábamos, bueno, los diccionarios son muy similares a las listas en el sentido de que pues también son pues un conjunto de elementos, ¿no? Si tomamos en cuenta, por ejemplo, lo que será un string, por ejemplo, yo defino aquí un string, tengo una nueva variable s, la cual contiene un string, este que está aquí. Los strings están indexados. Cada elemento del string, si recordamos, los strings pueden tener letras, números, símbolos de puntuación, espacios en blanco. Y cada uno de esos elementos va a estar indexado, empezando del 0, continuando 1, 2, 3, 4, así sucesivamente. Comentamos, yo puedo, pues, indexar o puedo extraer uno de los elementos del string con la nomenclatura que ya habíamos visto del square bracket, ¿no? Por ejemplo, yo puedo pedirle que me dé el último elemento del string, los símbolos, utilizando el negativo, ¿no? Ese es un string. Ahora, una lista. Una lista, si recuerdan, las listas, pues las generábamos con, nada más necesitamos, por ejemplo, si es una lista que contiene, vamos a pensar, strings, voy a utilizar estos que estoy viendo aquí. Las listas, utilizábamos estos paréntesis cuadrados y pues generamos nuestras listas. Las listas pueden contener strings, pueden contener números enteros, números flotantes, pueden contener otras listas incluso. Puedo tener una lista que a su vez contenga listas como elementos, ¿no? Y yo puedo utilizar también la misma nomenclatura del square bracket para indexar elementos, ¿no? Por ejemplo, si pedimos el elemento 0 de la lista, chop, ¿no? Pedimos el último elemento de la lista, ya. Ahora, los diccionarios, esto a modo de recordatorio de la clase pasada, las listas, perdón, los diccionarios. Ahora los diccionarios vamos a utilizar pues estos curly brackets o, ¿cómo se llaman? Ahí se me fue la palabra en español. A ver, ayúdame. Recuérdame, ¿cómo se llama esto? Es un corchete. Llave. Creo que sí. ¿Llave? ¿Son unas llaves? Ok, bueno, vamos a utilizar estas llaves. Y entonces los corchetes, ¿cuáles son? ¿Son los cuadraditos? ¿Quién sabe? Bueno, me lo llevo de tarea. La verdad es que no me acuerdo. Estos son los cuadrados. Ok. Bueno, vamos a utilizar ahora esta nomenclatura para generar nuestros diccionarios. Los diccionarios, a diferencia de las listas y de los strings, tienen otra indexación. Es decir, vamos a tener solo conjuntos o parejas, más bien. Vamos a tener parejas de llaves, ¿sí? El primer elemento es la llave y el segundo elemento es el valor. Voy a tener una llave y su valor. Voy a tener una llave y su valor. ¿Sale? Llave y su valor. Y la indexación entonces es mediante los llaves y sus valores. Es decir, ya no, en los diccionarios no importa el orden, es decir, este no es el elemento cero del diccionario. Este no necesariamente representa el elemento 1 del diccionario, sino más bien los diccionarios, el interés es tener llaves y yo saber cuál es el valor de esa llave. Entonces la indexación más bien va acorde a las llaves y sus valores. Ok, entonces bueno, más o menos así estuvimos viendo. Por ejemplo, vamos a hacer ahora vamos a hacerlo para un diccionario, el mismo ejercicio que hice ahorita con el string y con la lista. Por ejemplo,
Esto para que sea más rápido. Pero aquí nada más que a cada llave le voy a poner su valor. Por ejemplo, la llave Choc tiene el valor 1, la llave Annie tiene el valor 42. Los voy a ir separando así. Su llave valor. Y me falta el de Jan. Muy bien. Entonces, esta es una forma de generar un diccionario, pues listando, ¿no?, las parejas de llaves valores. Y aquí les comentaba, la forma de indexar esto es muy similar a la forma de indexar los diccionarios es muy similar a las listas y los strings, solo que aquí en lugar de tener un índice respecto al orden, tenemos un índice, más bien tenemos una indexación respecto a la llave con su valor, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo tendría que preguntar, ¿cuál es el valor de la llave choc? ¿Sale? Así es como yo le preguntaría, y me va a dar su valor. Si yo le pregunto, por ejemplo, ¿cuál es el valor ahora de la llave Jan? Me va a dar su valor. Así es la forma en la que hacemos nuestra indexación. ¿Sale? Entonces, ahora continuando con lo que vimos la clase pasada, tenemos ahora looping and dictionaries. ¿Cómo vamos a hacer cómo podemos ir traspasando un diccionario a través de un ciclo for? La, la diferencia de las listas y de los strings ahora con los diccionarios es que el loop va a ir atravesando este diccionario mediante las llaves, ¿sale? Es decir, primero va a tomar como el primer valor del primer ciclo la llave choc, después la llave an, después la llave jan, ¿vale? Va a ir pasando a través de las llaves, ¿sale? Entonces, por ejemplo, si analizamos este ciclo for, ¿qué es lo que hace? Tenemos un diccionario, definimos aquí nuestro diccionario, empieza el ciclo for, esta es la variable iterativa, puede ser cualquier palabra, ¿no? Aquí decidieron ponerle key para hacer referencia a que vamos a ir traspasando nuestro diccionario a través de las llaves, pero puede ser cualquier palabra. Entonces, esta es la variable iterativa que va a ir tomando los valores de las llaves, ¿no? Primero va a ser choc, luego va a ser an y luego va a ser jan. Entonces, es lo que le estoy diciendo. Bueno, para cada llave en el diccionario count, vas a hacer lo que está dentro de esta sangría de 4 espacios. ¿Qué es lo que está en esta sangría? Bueno, pues la función imprimir. Entonces, el primer valor de aquí va a ser, entonces, choc. ¿Qué vamos a hacer con choc? Me dice, bueno, vas a imprimir el valor actual de esta variable iterativa que es choc. Entonces, aquí pues imprimiría choc. Hay una coma, o sea, va a imprimir algo también después de el resultado de la variable iterativa o el valor de la variable iterativa, que es count key. Entonces, sabiendo que key ahorita representa el valor de choc, al nosotros poner esto, ¿qué obtendríamos como resultado? ¿Qué obtendríamos como resultado si ponemos esto en la consola? A ver, ¿quién me puede decir? El 1, ¿no, profe? Tendríamos el 1, ¿verdad? Porque es como lo que hicimos en este caso, ¿no? Bueno, por ejemplo, aquí. Ahorita la variable iterativa vale choc. Entonces, si ponemos esto, pues vamos a obtener el valor de esta llave. Entonces, en realidad, aquí lo que están haciendo es eso. Vamos a pedir, bueno, dame el valor de esta variable iterativa, ahorita es choc, y después dame el valor de esta llave, que en este momento es choc. Entonces, aquí obtendríamos 1. Listo. Regresamos aquí arriba. Ahora aquí vale Annie. ¿Sale? ¿Qué vamos a hacer con este valor de Annie?
vamos a hacer esto, vamos a imprimir pues este valor, Annie, y el valor de Annie, que sería 42, ¿vale? No sean malitos, regálenme un minutito. Me están marcando para un aviso rápido. No me tardo, regálenme un minutito. Listo, chicos, perdón, una disculpa. Muy bien, entonces, después, ya que imprimimos la llave Annie, su valor, pasaríamos entonces otra vez aquí al ciclo for. El nuevo valor de la llave sería Jan. Entonces, ahora aquí la llave iterativa, la palabra iterativa, o la variable, perdón, iterativa vale Jan. ¿Qué vamos a hacer con Jan? Ahora vamos a imprimir el valor de la variable iterativa que quedamos que es Jan. Y esta nomenclatura pues es pedirle el valor de esta llave. Esta llave ahorita es Jan, entonces ¿cuál es su valor? 100. Y bueno, es lo que tenemos aquí. Ahora, es probable que las últimas versiones de Python quizás ya tengan una nueva estructura y ya manejen el mismo orden que que fue definido en el diccionario. O es posible que no tenga el orden. Yo hasta ahorita tengo entendido que los diccionarios no tienen un orden. Por ejemplo, vamos a hacer el experimento. Es decir, si genero un nuevo código, voy a acomodar aquí. Ok. Voy a copiar mi diccionario. Bueno, lo voy a poner aquí abajo para que ocupe menos espacio. Listo, tengo mi diccionario. Voy a poner mi ciclo for. In. Int. Voy a imprimir la llave. Y luego con esta nomenclatura le voy a ir pidiendo que me muestre los valores de la llave. Voy a ir cambiando de valor por la variable iterativa. Entonces, nada más déjenme guardarlo. Si quieren lo copio y lo pego en el chat. Por si alguien lo quiere también hacer. No lo tenga que escribir todo. Listo, lo voy a guardar. Le voy a poner este nombre rápido. Sí. Entonces lo voy a correr. Con F5. Ok, bueno, pues a mí sí me respeta el orden que definí aquí.
No sé si alguien también lo pudo realizar. Que nos comente cómo ven. ¿Les respetó el orden o se los cambió? A mí sí me lo respetó, profe. En teoría, pues el orden no importa, ¿no? Pero puede ser que ya las últimas actualizaciones de Python a lo mejor también ya hicieron como el improve pues de respetar el orden, ¿no? Puede ser. ¿Cómo ven? ¿Alguien lo corrió? Sí, te respeto el orden también. Ah, ok. Bueno, pues entonces parece ser que la última versión de Python ya respeta el orden de los diccionarios. Muy bien. Bueno, pues digamos que de esta manera es como podemos ir atravesando un diccionario mediante un ciclo for. Muy bien. Nos dice la siguiente diapositiva. We can use this pattern to implement the various loop items that we have described earlier. For example, if we wanted to find all the entries in a dictionary with a value about 10, we could write the following code. Supongamos que queremos hacer lo mismo que en el ejemplo anterior, pero nada más obtener todos aquellos valores que son menores, no, más bien que son mayores a 10. ¿Sí? Que son mayores a 10. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a pensar que tenemos un diccionario que tiene un montón de personas y tiene sus edades, quizás, y queremos obtener todas un listado de todas las personas que tienen más de 10 años, ¿no? Entonces, bueno, tenemos nuestro diccionario que tiene sus parejas de llaves valores. Aquí es un diccionario pequeño, pero podría ser un diccionario con muchos datos, ¿no? Nuevamente, pues se decidió utilizar la palabra key como variable iterativa. Esta variable es la que va a ir tomando estos valores de las llaves. Ya sabemos que atravesamos los diccionarios mediante las llaves. Entonces, bueno, el primer valor de la llave o el primer valor de la variable iterativa sería choc. ¿Qué vamos a hacer con choc? Ahora tenemos un if anidado dentro de nuestro ciclo for. Entonces aquí vamos a establecer la siguiente condición. Si este valor es menor a 10, entonces vamos a hacer lo que está dentro de la sangría de 4 espacios del if. ¿Qué obtendríamos en el primer momento, en el primer ciclo, cuando la variable iterativa choc, perdón, cuando la variable iterativa aquí vale choc? ¿Qué obtendríamos aquí? ¿Quién me dice? ¿Qué valor obtendríamos aquí? ¿Quién me dice? ¿Qué valor obtendríamos eh, en esta instrucción? Cuando la variable iterativa está en este punto. Nada porque no es mayor. Ah, ok. Bueno, pero digamos que más bien quiero saber nada más cuánto vale esto. Esto que está dentro del recuadro. 1, ¿verdad? O sea, sí tiene razón Diana en el sentido de que, pues, ahorita en el if, ¿no? Pero bueno, pensando nada más dentro de este cuadrito, como dice Jorge, pues esto es igual a 1, ¿verdad? Es decir, ¿cuál es el valor de la llave choc en el diccionario count? 1. Entonces aquí sería 1. Y como dice Diana, 1 es mayor a 10. Esto es falso. Entonces, como es falso, no vamos a realizar esto que está aquí. Esto no lo vamos a hacer. ¿Qué vamos a hacer? Pues regresar ahora a el siguiente valor o la siguiente iteración. Entonces, ahora en este punto key va a valer Annie. Entonces pasamos aquí y decimos, si este valor es mayor a 10, entonces sí vamos a hacer esta instrucción. Entonces, ¿cuál sería el valor de esta llave? Si se fijan, como ahora la llave vale Annie, es como si le preguntáramos, bueno, ¿cuál es el valor de la llave Annie en el diccionario count? Entonces, esto de aquí va a ser igual a este 42. 42 es mayor a 10,
Sí, esto se vuelve verdadero, true. Entonces ahora sí vamos a hacer lo que está dentro de la sangría de 4 espacios de if. Me pide imprimir el valor de Annie, bueno, el valor en este momento la variable iterativa, que es Annie. Eso lo vamos a imprimir. Y también su valor. Es decir, aquí le estamos preguntando cuál es el valor de la llave Annie del diccionario counts. Entonces vamos a imprimir su 42. Terminamos aquí, regresamos otra vez a este ciclo, al siguiente ciclo. Ahora aquí pasa a ser Jan. Esto de aquí sería cuál es el valor de la llave ahora Jan. Ahorita aquí vale Jan. Entonces el valor es 100. 100 es mayor a 10. Sí, esto se vuelve verdadero. Entonces vamos a realizar, Python va a realizar esta instrucción. Imprime el valor actual de la llave key, que es Jan. Este de aquí. Y aquí le estamos pidiendo que imprima también el valor de la llave actual key, que es Jan, del diccionario counts. Entonces es 100. Entonces de esta manera podríamos hacer ese tipo de instrucciones, ¿no? Pedirle que nos muestres todas aquellas parejas de llaves valores mayores a 10, o podríamos hacerlo menores a 50, ¿vale? Ok, vamos a ver la siguiente diapositiva. Nos dice, if you want to print the keys in alphabetical order, you first make a list of the keys in the dictionary using the keys method available in dictionary objects, and then sort the list and loop through the sorted list, looking up each key and printing out key value pairs in sorted order as follows. Es decir, ahora, ¿qué pasaría si necesitamos que esa lista nos la imprima en orden alfabético? En orden alfabético. Digamos que antes de ver esto, ¿qué se les ocurre? ¿Qué pudieran hacer? ¿Qué se les ocurre para imprimir mi diccionario en orden alfabético? Por ejemplo, aquí ya está Annie, Choc, Jan. Primero la A, luego la C, luego la J. ¿Qué ideas se les ocurre? ¿Cómo ven? ¿Qué se les ocurre? A ver, alguien que me diga su idea. ¿Qué se les viene a la mente? ¿Cómo lo podríamos hacer? ¿Cómo ven? ¿Qué ideas se les viene a la mente? Ya sabemos cómo podemos generar este listado. Nada más ahora tendríamos que pensar cómo hacerlo en orden alfabético. ¿Qué se les ocurre? ¿Cómo ven? ¿Se les viene alguna idea a la mente? Bueno, si no se les ocurre de momento nada, podemos seguir la pista. Bueno, podemos seguir más bien la propuesta que tenemos aquí, ¿no? Tenemos nuestro diccionario que tiene estas 3 parejas de llaves valores. Ajá. Y lo primero que vamos a hacer, si ustedes recuerdan, la clase pasada vimos un método de los diccionarios que se llama keys. Este método lo que hace, pues, es generar, digamos que extraer nada más las puras llaves de algún diccionario. Extraer nada más las puras llaves de algún diccionario. Vamos a ver, por ejemplo, aquí, pues yo tengo el mismo diccionario. Vamos, este es mi diccionario. Tengo mi diccionario con mis 3 parejas de llaves valores. Entonces, ¿qué pasaría si utilizamos el método keys? Por ejemplo, vamos a poner de mi diccionario counts, necesito las llaves. Me va a regresar, pues, nada más las llaves. ¿Sale? Me va a generar pues, una lista con las llaves. Ahora, yo le puedo especificar que genere una lista que se va a llamar LST.
List, si se acuerdan, list es una función para generar una lista. Si la pongo en blanco, pues me va a generar una lista vacía. Si pongo adentro, pues, ahora sí que valga la redundancia, un listado de strings o de números o de objetos, me va a generar la lista de lo que yo ponga dentro del paréntesis. Entonces, aquí están poniendo este método keys, este método de los diccionarios keys, para obtener las llaves de un diccionario, y con la función list me va a generar una lista con las llaves del diccionario count y las va a guardar en esta variable que estoy definiendo como lst. Entonces, si nos fijamos, bueno, ya aquí tenemos una lista. Se fijan, es una lista, tiene sus square brackets, que son los característicos de las listas. Y aquí adentro tiene, pues, nada más las llaves, ¿no? Que obtuve por este método keys. ¿Sale? Y bueno, regresando a el programita de aquí, bueno, esta función la ponen nada más para que veamos cómo quedaría el diccionario, ¿no? Perdón, cómo quedaría nuestra lista, ¿no? Que es la que acabamos de ver aquí. Quedaría una lista con Chuck, Annie y Jan. Después, si recuerdan, hay un método que se llama sort, ¿sí? Este método sort va a ordenar los elementos de esta lista en orden alfabético. ¿Sale? Si son números, pues los va a ordenar del menor al mayor. Y si contiene letras, las va a ordenar en orden alfabético, iniciando por la A y terminando en la Z. Y si revisamos el método sort, podemos ver que aquí adentro también podemos pedirle que las acomode, que el orden sea contrario, ¿no? Que sea inverso, es decir, que en lugar de acomodar de A a la Z, acomode de la Z a la A. O del número más pequeño al más grande, que empiece del más grande al más pequeño. Si lo dejamos así en blanco, va a ser el orden normal, ascendente, es decir, del menor al mayor. Entonces, por ejemplo, vamos a ver cómo quedaría la lista lst, sort. Va a modificar mi lista lst de la siguiente manera. La voy a imprimir aquí. ¿Se fijan? Antes del método sort, mi lista era así, era Chuck, Annie y Jan. Después de aplicar el método sort a la lista lst, la vuelvo a imprimir aquí y puedo ver que ya está en orden alfabético. Entonces, bueno, hasta aquí ya tenemos, digamos que las llaves acomodadas en orden alfabético, ¿no? Me faltan ahora sus valores. Perdón, ya tengo las llaves ordenadas en orden alfabético, necesito ahora sus valores. Y esto lo podemos hacer con el ciclo for que utilizamos anteriormente y listo, ¿no? Nada más que ahora, en lugar de hacer el ciclo, en lugar de atravesar el diccionario counts, pues puedo atravesar la lista lst, que es la que ya está ordenada alfabéticamente. Entonces, aquí pues nuevamente se utilizó la misma palabra para definir la variable iterativa. Entonces, aquí lst, la lista, para que la pudiéramos ver, la voy a escribir aquí. La lista lst sería esta que tenemos aquí, ¿no? Entonces, tendríamos Annie, y Jan. Así sería nuestra lista lst. Entonces, el primer valor de aquí sería este Annie. Entonces, le vamos a pedir, ok, imprime el valor actual de la variable iterativa. Entonces, sería esta Annie. Y luego, se fijan, le estoy pidiendo del diccionario que me dé el valor de la llave Annie. Ahorita esto vale Annie. Entonces, ¿cuál sería este valor?
sería este de aquí, 42. Entonces me voy a poner el 42. El siguiente, ahora key va a valer choc. Entonces vamos a imprimir choc y vamos a imprimir el valor de la llave choc, que sería este 1. 1. Y por último, pasaríamos ahora a este valor. Key se vuelve Jan. Imprimimos Jan. Y luego hacemos esta solicitud, pero del diccionario. ¿Cuál es el valor de la llave Jan? Sería este de aquí. 100. Y bueno, obtendríamos nuestro listado en orden alfabético, con sus llaves y sus valores. ¿Sale? Entonces, bueno, esta es, digamos que la propuesta para obtener un listado en orden alfabético. Muy bien. Ahora, si recuerdan la clase pasada, estuvimos trabajando con archivos. Por ahí estuvimos viendo un archivo simplificado Romeo. En el ejemplo utilizado, no sé si recuerdan, el texto estaba simplificado ¿en qué sentido? No sé si lo notaron, pero no tenía símbolos de puntuación. No tenía símbolos de puntuación. Y el documento original, pues en realidad tiene pues muchos símbolos de puntuación. Les voy a mostrar cómo estaba el archivo original. Este archivo Romeo, que vimos la clase pasada, pues si se fijan, no tiene símbolos de puntuación. Y trabajamos con este extracto sin símbolos de puntuación por lo siguiente. Recuerdan que la clase pasada lo que hicimos fue un programa que lo que hacía era a cada, digamos que hacer como una especie de histograma, una especie de tabla de frecuencias, en donde decíamos, bueno, ¿cuántas palabras pod existen? Entonces, por ejemplo, pod, pues creo que nada más aparece una vez, entonces me ponían pod 1. Generaba un diccionario, ¿no? Donde aparecían cada palabra como llave y el número de veces que aparece la palabra en el párrafo como su valor, como el valor de la llave. Entonces, por ejemplo, creo que is está 1, 2, 3 veces. Entonces, la llave sería is y el valor de esa llave sería 3. Ahora, en realidad, pues los textos pues se presentan así, ¿no? Tienen sus símbolos de puntuación. Entonces, ¿cómo pudiéramos resolver este conflicto? ¿Cuál es el conflicto que se presenta aquí? Se presenta el siguiente, por ejemplo, vamos a pensar en este son. Aquí hay un son y aquí hay otro son. Como lo hicimos la vez pasada, si se acuerdan, dijimos, bueno, vamos a leer el texto mediante un handle, y lo que hace el handle es pues una forma de leer el documento en donde cada línea la toma como un string. 1, 2, 3, 4. Entonces tendríamos 4 líneas. Y luego decíamos, bueno, vamos a empezar con un ciclo for que vaya pasando de la línea 1, luego la línea 2, luego la línea 3 y luego la línea 4. Entonces, cuando empezamos con la línea 1, si recuerdan, lo que hicimos fue, vamos a cortar este string, esta primera línea, por ejemplo esta, vamos a cortarla de esta manera. Entonces la cortábamos así, con la función split. En el documento original, pues no hay símbolos de puntuación. Entonces no hubo ningún problema. Pero en este caso que hay símbolos de puntuación, si yo utilizo el método split, lo que va a pasar es que me va a separar, esta línea 1, y va a generar una lista con todas estas palabras que encuentra, pero el primer elemento de la lista para esta línea sería así, bot, coma.
Ese sería el primer elemento de mi lista. El segundo, coma, así. El segundo elemento sería soft, con su símbolo de admiración. El siguiente elemento sí sería what. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, a la hora de generar el diccionario, lo que va a pasar es que va a pasar varias cosas. Por ejemplo, aquí con esta palabra son, va a generar dos llaves. Una llave va a ser son punto, y va a decir, pues hay una vez. Y es posible que genere después otra llave que va a ser son, pero ahora con esta coma. O sea, es decir, estas dos las va a poner como si fueran palabras diferentes porque está diferenciando que este tiene punto y este tiene coma. En lugar de decirme, bueno, la palabra son aparece dos veces, me va a generar esto, por el punto y por la coma. Entonces, generalmente, pues en realidad lo que a nosotros nos interesa es la palabra, sin el símbolo de puntuación. Ese es un problema, ¿no? Con los símbolos de puntuación. Y la otra desventaja también, aquí creo que no ubico alguno que se presente, pero las mayúsculas y las minúsculas, ese va a ser otro conflicto. Es decir, si en el texto hay un bot con la primera letra minúscula, que aquí esta es mayúscula porque es el inicio del texto, de la línea, del párrafo. Pero si encuentra otro bot con minúscula, entonces me va a asignar en el diccionario dos llaves, ¿no? Una para bot con mayúscula y otra para bot minúscula. Y esto no es lo que yo quiero. Yo en realidad quiero que me la cuente como la misma palabra, porque esta es la misma palabra, es la misma palabra, nada más que pues por la cuestión ortográfica, esta empieza con mayúscula y esta con minúscula, pero es la misma palabra. Yo lo que quiero es que me la cuente nada más una vez. Es decir, por ejemplo, que así, ¿no? Entonces, ¿qué pudiéramos hacer para resolver este conflicto de los símbolos de puntuación y las mayúsculas y las minúsculas? Pues lo primero, tendríamos que encontrar una forma de quitar los símbolos de puntuación. De nuestro texto tendríamos que eliminar, este lo voy a eliminar, esto lo voy a eliminar, esto lo voy a eliminar, lo voy a eliminar, lo voy a eliminar. Todos los símbolos de puntuación los voy a eliminar. Y después de eliminar los símbolos de puntuación, pues puedo decir, ¿saben qué? Todas las líneas las voy a convertir en minúsculas. Todas las palabras van a quedar en minúsculas para que me quede así, ¿no? Es decir, la palabra bot, no importa si está en mayúscula o está en minúscula, me la cuente como una misma palabra. Y me vaya generando nada más una sola llave y la cantidad de veces que aparece. ¿Sale? Entonces, bueno, para lograr esta parte, vamos a hacer lo siguiente. Entonces, miren, dos cosas. Ahí, perdón. Primero, el texto que vamos a utilizar ahora, lo podemos descargar aquí de esta liga, se los paso en el chat. Nada más tienen que copiarlo tienen que guardarlo como un documento de texto. Es este de aquí. ¿Sí? Miren, por si... Bueno, para que vean cómo queda, si copio la liga, este es el documento original que tiene, pues, no nada más un parrafito, sino es todo el extracto. Y pues tiene sus símbolos de puntuación y demás. Entonces, nada más habría que poner el botón derecho, guardar como, y lo guardan en la carpeta donde es el directorio de Python,
el directorio que tienen definido, lo guardan como txt, como un archivo de texto, txt, ¿vale? Entonces se vería como este archivito, ¿vale? Aquí está todo el texto completo. Tiene un montón de símbolos de puntuación, mayúsculas y minúsculas. Entonces, si quisiéramos hacer una tabla de frecuencias para saber cuántas veces aparece cada palabra en este texto grande que tiene símbolos de puntuación y mayúsculas y minúsculas. Muy bien, entonces, bueno, ahí está nuestro texto. Y para que no lo intenten copiar y pegar, les voy a pasar la liga donde pueden encontrar el código que vamos a analizar. Aquí está igual, lo pueden, botón derecho, y lo guardan como .py, y en su carpeta de donde tiene el directorio de Python, y ya se los guarda como su archivo de Python, ¿vale? Muy bien. Entonces, dicho eso, vamos a analizar este código. Muy bien. Miren, cuando hagan su presentación del proyecto final, me gustaría que lo hicieran de esta manera, ¿no? Tienen su código y lo empiezan a explicar, ¿no? Lo empiezan a explicar, ¿no? Después de los puntos anteriores, vaya, ya que ya hablaron del planteamiento del problema, el antecedente, todo eso, ya dicen, empiezan a explicar su código, ¿no? Entonces, bueno, ahora el objetivo es, pues, que mi código pueda generar una tabla de frecuencias mediante un diccionario y que no importa que tenga símbolos de puntuación, ¿vale? Vamos a ver cuál es el conflicto al que me refería yo con los símbolos de puntuación. Por ejemplo, vamos a ver cómo pudiéramos ir analizando esto. Bueno, nos vamos por partes. Voy a hacer lo siguiente para ejemplificar el punto al que quería llegar, ¿no? A ver, déjenme ordenar esto, que creo que ya se abrió 2 veces. Ok. Por ejemplo, me voy a ayudar en este momento de un string. fhunt. Ok. Va a ser igual a esta primera línea. Voy a hacer un string con esta primera línea para ir explicando algunos detalles, ¿no? Del código. Vamos a ver si lo puedo hacer un poquito más grande. Ahí está. Ok, tengo fhunt, es este string, ¿no? Esta línea que tenemos aquí. Ok, entonces esto lo hago así para poder ir explicando lo que va haciendo el programa. Entonces, las primeras líneas, pues, bueno, ahorita les voy a platicar de qué es este string. Bueno, de una vez. Este módulo string contiene todos los símbolos de puntuación que Python entiende como símbolos de puntuación. Por ejemplo, son pues el símbolo de admiración, las comillas dobles, el símbolo de numeral, el símbolo de pesos, el porcentaje, and, bueno, todos los símbolos de puntuación. Y yo le puedo, digamos que yo puedo conseguir esa información importando el módulo string. ¿Vale? Aquí ya importé el módulo string. Entonces, dentro del módulo string hay pues una como basecita de datos, punctuation, que se llama string.punctuation. Y si yo la mando a llamar, pues voy a ver estos símbolos de puntuación que les comentaba, ¿no?
Entonces, ¿para qué vamos a usar este método, este módulo string y este método punctuation? Pues porque le voy a pedir a Python que de mi texto quite todos estos símbolos. Donde encuentre cualquiera de estos símbolos, los excluya de mi texto. ¿Sale? Así lo vamos a hacer. Entonces, pues voy a aprovechar que ya a alguien se le ocurrió hacer un módulo donde ponga todos los símbolos de puntuación, por lo menos en inglés, y, y me voy a aprovechar de eso para poderle decir a Python, ok, quita todos los símbolos correspondientes a string punctuation, ¿vale? Ok, entonces, bueno, eso es lo que hace la primera línea. Importa el módulo string. Y ya una vez importando el módulo string, ya puedo utilizar esta función. Muy bien, después le va a pedir al usuario que ingrese el nombre del archivo. Aquí pues tendríamos que escribir Romeo full.txt. Y este archivo tiene que estar guardado en la carpeta del directorio de Python. Y esta parte del try y del except es nada más por si el documento no existe, pues que me muestre que no existe el documento, por si me equivoco. ¿Vale? Si funciona, entonces va a pasar a realizar ya las líneas que empiezan aquí. Entonces, esta primera línea lo que va a hacer es generar un diccionario. Si recuerdan, esta función la vimos la clase pasada y lo que hace es generar un diccionario en blanco. Como también hay, por ejemplo, yo puedo generar un diccionario en blanco. Pues tengo ahí el diccionario en blanco. Como puedo generar también list, una lista vacía. Existe la misma función para el diccionario, ¿vale? Entonces ya generé aquí mi diccionario vacío que se va a llamar count. Ahí ya lo guardo Python. Y luego vamos a empezar. Ya tengo un handle de todo mi archivo. De este archivo grandote, que tiene todas estas líneas, ¿no? Ya las leyó Python y la forma de manejar, la forma de este handle es interpretar que cada, cada línea es un string. Incluye también los espacios en blanco y también incluye, acuérdense que aquí al final está este carácter especial que representa pues el enter, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, bueno, así es como lo va a leer Python. Cada línea va a representar un string. Entonces, aquí le vamos a decir con un ciclo for, le vamos a decir, bueno, vamos a generar una variable iterativa line para ir atravesando el handle, fhand, que sabemos que es el archivo, que en este caso es Romeo-full, y que cada línea representa un string. Entonces, al hacer esto, quiere decir que el primer valor de line, ¿sí? El primer valor de line va a ser, entonces, pues esta primera línea, ¿sí? La primerita línea de mi archivo Romeo full es Romeo and Juliet. Entonces, el valor, aquí el primer valor sería line, va a ser igual al string Romeo, como decía, Romeo and Juliet. And Juliet. ¿Sale? Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer con esta primera línea? Entonces va a decir, ok, vamos a actualizar la variable line. Esta variable line la vamos a actualizar. ¿Se acuerdan qué hacía esta función? Esta función lo que hace es quitar, si existen espacios al final, por ejemplo, si aquí por alguna razón hubo un espacio en blanco, lo va a quitar esta función, rstrip, va a quitar este espacio en blanco. Y también lo que va a hacer es quitar esto especial que representa el espacio, ¿sí? Ese lo va a quitar también
con esta función rstrip. En realidad esta línea no es tan necesaria, pero si manejamos un documento muy grande, pues nos va a quitar, va a eficientar un poco el programa, ¿no? Pero en realidad lo que está haciendo es quitar el carácter especial y los espacios, los posibles espacios en blanco al final del string. Aunque la verdad es que si la quitamos no pasa nada. Si no, ahorita hacemos un ejemplo para que vean. Ok, entonces ahora el nuevo valor de line es este mismo string, pero ya si hubiera un espacio en blanco aquí, ya se lo quitó, y el carácter especial que representa el enter, o pues sí, el enter, también ya se lo quitó. Ahora, la siguiente línea me dice, vamos a actualizar nuevamente la variable line. Ahora line va a ser igual a todo esto. Ahora, aquí tenemos una nueva función, esta que se llama translate, y que dentro de la función translate tiene estos elementos, ¿sale? Entonces, miren, este método translate tiene también la nomenclatura del punto. Entonces, ¿a qué le voy a aplicar el método translate? Pues en este caso, a este string line, ¿vale? Y aquí adentro tengo que especificar también el string line y estos tres puntos que vamos a poner aquí. Entonces, para entender lo que hace este método, lo voy a hacer pasito a pasito, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a pensar que ya estamos en una línea más grande, ¿no? Bueno, esta que puse aquí. Bot soft what light through yonder window breaks. Que es el string que puse aquí como fj. Tenía esta línea de la que estamos hablando. Entonces, bueno, igual para que sea la misma nomenclatura, le voy a cambiar, bueno, line, más bien va a ser igual a fj. Entonces, mejor vamos a hablar de line. Ok, entonces vamos a decir lo siguiente, ok. Line viene siendo el primer valor de la variable iterativa. Vamos a pensar que es esta primera línea. Lo primero que se le hizo fue, vamos a decir, yo le voy a ir cambiando line 2 como para ir viendo la evolución, ¿sale? Entonces line 2 va a ser igual a line. Aquí en el código en la realidad utiliza la misma variable, nada más la va actualizando. Yo le voy a ir cambiando de número para ir viendo la evolución y no tener que estar escribiéndola a cada rato, ¿no? Entonces, lo primero que hizo fue quitarle el carácter especial y los espacios en blanco, ¿cierto? Entonces, pues en este caso en realidad no vamos a ver la diferencia entre el string original line y la modificación que le acabo de hacer, pues porque no tenía espacios al final, pues realmente parece que no hizo nada, pero igual lo voy a hacer otra vez. Por ejemplo, voy a decir que, vamos a pensar que line, en realidad más bien era el string de esta manera. Vamos a suponer que aquí, después del símbolo de interrogación, alguien dejó un espacio. Miren, aquí ya dejé yo un espacio. Dejó este espacio. Entonces, vamos a hacerlo otra vez. Es decir, que line 2. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Pues ya me quitó este espacio en blanco. ¿Sí lo vemos? Ya lo quitó. Y de hecho el carácter especial también ya lo quitó. Listo. Entonces, bueno, hasta aquí vamos en esta línea. Ahora, la siguiente línea, esta que tiene este método nuevo, que está más largo. Le voy a poner line 3 para ver la evolución, ¿no? Entonces voy a copiar esto. Creo
creo que ya lo tenía yo por aquí. Déjenme ver. Aquí tengo, creo que ya le puse de más una línea. Ahí está. No, se los pego en el chat también por si alguien quiere, no la quiere escribir toda. Entonces, muy bien. Vamos a ver qué hace esta función. Hay tres cosas, ¿no? La primera, pues tengo que especificar cuál va a ser, en este caso, el string que voy a modificar. Entonces, bueno, aquí, como ya modifiqué line, podríamos poner que va a ser line 2. Bueno, lo voy a dejar igual porque line 2 y line 1 en realidad es casi igual. Bueno, vamos a ponerle el 2 para ir en la misma secuencia, ¿no? Entonces voy a modificar este string que ya tenía aquí, que ya no tiene si hubiera espacios en blanco a la derecha, ni el carácter especial ya no lo tiene. Entonces le voy a decir, ok, a este string que contiene más bien a esta variable que contiene este string, ¿sí? Le vamos a aplicar el método translate. Y dentro del método de translate tengo que especificar estos parámetros. El primer parámetro es makeTrans. Entonces, a la variable line2 que contiene este string, le vamos a aplicar el método makeTrans. Ahorita suena muy, muy rebuscado, pero está sencillo. O sea, esta sería la primera parte. Pues nada más le tengo que decir a cuál variable le vamos a aplicar este método. Entonces, pues es este line2 que contiene este string. ¿Vale? Y luego vienen estos parámetros adentro de este paréntesis. Entonces, ¿qué es lo que hacen estos tres parámetros? Vamos a empezar por el último. El último parámetro lo que hace es yo decirle, de este string, quita lo que yo ponga aquí. Entonces, miren, antes de poner string punctuation, voy a poner lo siguiente. ¿Qué tal que yo pongo símbolo de interrogación? Yo le estoy diciendo, quita todos los símbolos de interrogación que encuentres en line 2. Así tal cual le estoy diciendo esto. Entonces, fíjense, lo voy a hacer. Le voy a dar Enter y voy a paso en line 3. Entonces, si se fijan, ya no está este símbolo de interrogación. Ya lo desapareció. ¿Vale? Lo voy a hacer otra vez. Ahora voy a hacer lo siguiente. Yo puedo incluir cuantos caracteres yo quiera. Entonces, por ejemplo, aquí, si pongo nada más el símbolo de interrogación, pues va a quitar todos los símbolos de interrogación. Aquí yo sé que pues nada más hay uno, ¿no? Ahora, si yo quiero quitar también este símbolo de admiración, voy a hacer lo siguiente. Voy a incluir aquí el símbolo de admiración. Ya tenemos dos caracteres. Entonces voy a ver qué pasó con line 3. Entonces, si se fijan, en line 3 ya no está ni el símbolo de interrogación, ni este de admiración. Entonces, lo voy a hacer una vez más para ver qué sucede. ¿Cuál me falta? Pues tendré ahora que quitar la coma, ¿no? Esa coma aquí después del bot. Entonces, por ejemplo, si pongo también una coma, lo que va a hacer es que también va a buscar todas las comas y las va a borrar. Entonces, por ejemplo, aquí ya me quitó los símbolos de interrogación. Lo voy a hacer una vez más, nada más que ahora voy a hacer lo siguiente. ¿Qué pasaría si en lugar de poner esa coma, ese símbolo de interrogación y ese símbolo de admiración, pongo un espacio? Nada más. Pongo un espacio así nada más. Vamos a ver qué sucede. Me quitó todos los espacios en blanco. No me quitó el de interrogación, el de admiración y la coma, pues porque no le dije. Si yo le pido, me vas a quitar las comas, los símbolos de interrogación, los símbolos de admiración y los espacios en blanco, va a quedar así. ¿Vale? Ahora, en realidad,
pues yo no quiero que le quite los símbolos, no quiero que quite los espacios porque pues yo sé que voy a partir este string. En realidad, ¿qué es lo que quiero que quite? ¿Qué es lo que quiero que quite? Quiero que me quite todos los símbolos de puntuación. Entonces, una alternativa es que yo los escriba todos aquí. O la otra es que utilice el método que ya importé. Este que está aquí. Recuerdan que la primera línea del programa era decirle, ok, miren, lo voy a poner primero en la consola. Este string pues son todos estos símbolos. ¿Vale? Entonces, pues le voy a decir, en lugar de ponerlos todos, pues nada más le voy a poner, ya sé que aquí están todos los símbolos de puntuación, más que sin ponerlo en el string, porque si lo pongo así como string, más bien me va a quitar todas las S, las T, las R, las I, la N, la G, el punto, todo eso, ¿no? Entonces, si lo pongo así, es como si yo le dijera, bueno, quita todos estos caracteres de ese string. Entonces, vamos a ver cómo quedó line 3. Entonces, efectivamente me quitó pues nada más la coma, el símbolo de interrogación y el símbolo de admiración. ¿Vale? Muy bien. Entonces, hasta, hasta ahí vamos con este nuevo método. Ya entendimos que hace este tercer parámetro de aquí. Me va a quitar todo lo que yo ponga aquí. ¿Qué hacen estos dos? En realidad ahorita no estamos utilizando estos dos parámetros. Por eso no hay ni siquiera un espacio en blanco aquí adentro. Porque si dejo un espacio en blanco, pues eso significa algo. ¿Qué significan estos dos parámetros que ahorita no estoy utilizando? Significan lo siguiente. Es como si yo dijera, ok, por ejemplo, en todos los espacios en blanco, ¿sí? Si dejo aquí un espacio en blanco, es como si yo le dijera, en todos los espacios en blanco, pon lo que yo decida aquí. Por ejemplo, si pongo un arroba, va a hacer lo siguiente. En todos los lugares donde encuentre un espacio en blanco, va a escribir un arroba. Miren, vamos a hacerlo. ¿Se fijan? Por ejemplo, aquí había un espacio en blanco y puso una arroba. Aquí había un espacio en blanco y puso una arroba. Entonces, es lo que significan esos dos parámetros. En realidad, ahorita pues no tiene sentido que los usemos. ¿Qué otra cosa podríamos hacer? ¿Qué será? No sé, por ejemplo, en todos los lugares donde veas una B, una V. Nada más que aquí diferencia minúsculas y mayúsculas. Entonces, por eso esta primera pues no me la afectó. Y creo que no había otra V. Ah, no, sí, aquí está. Este break sí lo afectó. ¿Vale? Entonces, bueno, eso es lo que hace esta línea de aquí. ¿Sale? Esta línea de aquí. Parece que ya se me acabó el tiempo. Ok, entonces, para no entretenerlos, si gustan, continuamos mañana desde este punto, ¿vale? ¿Alguna duda?